Dicen que la ignorancia es la felicidad. Pero déjenme decirles algo. A veces esa felicidad viene con una etiqueta de precio de 670,000 dólares pesos y un matrimonio roto. Mi nombre es Viviana Torres, y este sábado por la mañana de noviembre cambió todo lo que creía saber sobre mi vida, mi marido y lo ingenua que puede ser una maestra de provincia. Estoy de pie entre los arbustos frente a una mansión que cuesta más de lo que ganaré en 10 vidas, viendo a mi esposo de 5 años entrar por la puerta principal como si fuera el dueño del lugar. Javier Ríos, el hombre que me dijo esta mañana que tenía que visitar el rancho de los Pérez para evaluar su sistema de riego, acaba de besar a una mujer que definitivamente no es la señora Pérez. A menos que la señora Pérez se haya convertido de repente en una deslumbrante morena con ropa de diseñador que parece salida de un vídeo de música regional. Pero me estoy adelantando. Permítanme empezar desde el principio, porque esta historia no comenzó esta mañana. Empezó a construirse como un fuego lento durante meses de pequeñas inconsistencias que yo seguía quitándome de encima como si fueran pelusas de mi cardigan favorito. Javier y yo nos conocimos hace 7 años en la kermés del pueblo en Valle de la Música. Yo tenía 22 años, recién salida de la normal superior con mi título de maestra, idealista sobre cambiar las mentes jóvenes. Él tenía 25, encantador como un agua de horchata en un día caluroso, con historias sobre cómo ayudar a los agricultores a mejorar sus tierras. Salimos durante 2 años antes de que me propusiera matrimonio en un paseo en carreta. Qué perfectamente mexicano, ¿verdad? Pensé que estaba viviendo en una telenovela de Televisa. Nuestra boda fue pequeña, celebrada en la iglesia local con mis amigas maestras y sus. Bueno, ahora que lo pienso, Javier no tenía muchos amigos allí. Dijo que la mayoría de sus colegas estaban demasiado ocupados con la temporada de cosecha. Bandera roja número 1, aunque no la vi entonces. Nos instalamos en nuestra acogedora casa de estilo rústico en la calle de los Fresnos. Nada lujoso, 2 dormitorios, un baño, una cocina donde podía oír la rutina matutina de Javier a través de las delgadas paredes. Amaba nuestra vida sencilla. Me despertaba temprano para preparar las lecciones para mis alumnos de 3er grado mientras Javier preparaba café, hablando de sus visitas de fin de semana a los ranchos como si fueran aventuras. La familia Rodríguez, allá en San Juan del Río, tiene la instalación más interesante, decía, untando mantequilla en su tostada. Están probando la hidroponía para sus cultivos de hortalizas. Algo revolucionario para los agricultores tradicionales. Yo escuchaba, impresionada por su dedicación a ayudar a las comunidades rurales. Javier se iba cada viernes por la noche con su maleta de viaje y regresaba el domingo por la noche con historias que pintaban cuadros tan vívidos que sentía como si yo misma hubiera visitado esos ranchos. La primera grieta en mi imagen perfecta apareció hace unos 6 meses. Javier llegó a casa de un viaje de fin de semana al rancho de los Campos en Tequisquiapan, entusiasmado con su cultivo de uvas para vino. Me emocioné. Uvas para vino en Querétaro sonaba fascinante para un proyecto de clase sobre agricultura local. Así que hice lo que cualquier maestra entusiasta haría, investigué. No había ningún rancho de los Campos en Tequisquiapan que cultivara uvas para vino. De hecho, no había ningún rancho de los Campos en Tequisquiapan en absoluto. Cuando se lo mencioné casualmente a Javier, se rió. Oh, cariño, los Campos son gente muy reservada. No se anuncian en línea. Agricultores de la vieja escuela, ya sabes. Su explicación pareció bastante razonable. No todo el mundo vive su vida en Internet, especialmente las familias de agricultores tradicionales. Pero una vez que la duda planta su semilla, crece como maleza en la humedad del Bajío. Empecé a prestar más atención. Las historias de Javier se volvieron inconsistentes. El rancho Hernández aparentemente cultivaba tanto agave como árboles de Navidad, dependiendo de la versión de la historia que contara. El rancho Villalobos criaba ganado que producía tanto carne como leche, lo que cualquier chica de campo sabe que es inusual, ya que suelen ser razas diferentes optimizadas para propósitos distintos. Luego estaban los detalles físicos que no cuadraban. Javier regresaba de fines de semana supuestamente pasados caminando por campos lodosos y arreglando equipos, pero sus botas siempre estaban sospechosamente limpias. Su ropa olía a loción cara, no a pasto y diésel. Sus manos, que deberían haber estado ásperas por el trabajo manual, permanecían más suaves que las mías.
El punto de quiebre llegó hace 3 semanas durante una reunión de padres y maestros. Estaba charlando con la señora Domínguez, cuyo esposo dirige una gran empresa de consultoría agrícola en la región. Cuando mencioné el trabajo de Javier, sus cejas se dispararon como cohetes. ¿Ríos? ¿Javier Ríos?, preguntó. No creo que mi esposo conozca a ningún Javier Ríos en el negocio de la consultoría agrícola por aquí, y él conoce a todo el mundo. Esa noche, no pude dormir. Mientras Javier roncaba pacíficamente a mi lado, me quedé mirando el techo, contando todas las pequeñas mentiras que se habían ido acumulando como polvo en rincones que había sido demasiado confiada para examinar. A la mañana siguiente, tomé una decisión que se sintió tanto aterradora como necesaria: seguiría a Javier en su próxima visita al rancho, solo una vez, para tranquilizarme y demostrarme a mí misma que mis sospechas eran ridículas. Pasé la semana planeando como si fuera una operación militar. Hice arreglos para que mi vecina, la dulce señora Murillo, pensara que iba a pasar el sábado en un taller para maestros en Querétaro. Le pedí prestado su coche, un Suru discreto que Javier no reconocería. Incluso practiqué seguir rutas en Waze, sintiéndome simultáneamente orgullosa de mis habilidades de detective y avergonzada de espiar a mi propio marido. El viernes por la noche, Javier preparó su maleta de viaje con la misma rutina que había observado cientos de veces: camisas limpias, artículos de aseo, esa loción cara que le había regalado por Navidad hacía 2 años. Me besó la frente antes de irse, prometiendo llamar cuando llegara a salvo a la propiedad de los Miranda en Tequisquiapan. Están lidiando con algunos problemas de pH en el suelo, explicó. Podría llevar todo el fin de semana solucionarlo. Sonreí y lo saludé desde nuestro porche delantero, viendo su camioneta roja desaparecer por la calle de los Fresnos. Luego entré y puse mi alarma para las 5:30 de la madrugada. El sábado por la mañana amaneció gris y con chipi-chipi. Un clima perfecto para operaciones encubiertas. Me sentía ridícula vistiendo ropa oscura y gafas de sol como una espía aficionada, pero mi determinación superaba mi vergüenza. El Suru de la señora Murillo arrancó al segundo intento, y me posicioné al final de nuestra calle con una vista clara de la carretera principal. A las 7:15, apareció la camioneta roja de Javier, en dirección a la autopista. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras lo seguía a una distancia prudente, manteniéndome varios coches por detrás como en las películas. Tomó la autopista México-Querétaro hacia el sur, tal como había dicho. Durante 45 minutos, casi me convencí de que esto terminaría conmigo pidiéndole disculpas por dudar de mi esposo. Quizás realmente existía una propiedad Miranda. Quizás había estado dejando volar mi imaginación como mis alumnos de 3er grado durante el recreo. Entonces, la camioneta de Javier giró hacia la entrada de una mansión que pertenecía a una revista de lujo, no a un rancho en funcionamiento: las verjas de hierro, los jardines cuidados, el viñedo que se extendía en la distancia. Esto no era consultoría agrícola. Esto era una riqueza más allá de cualquier cosa que Javier y yo hubiéramos discutido jamás. Aparqué más adelante en la carretera, tomé los prismáticos que había pedido prestados de los suministros de caza de nuestro vecino y me deslicé por los terrenos perfectamente ajardinados hasta que encontré un escondite detrás de un seto ornamental. Fue entonces cuando la vi. La mujer que abrió la puerta era deslumbrante de esa manera natural que viene con estilistas profesionales y presupuestos ilimitados. De unos 40 y tantos, supongo, con el pelo oscuro recogido en un elegante moño y vistiendo una bata de seda que probablemente costaba más que mi salario mensual. No estaba vestida para el trabajo de campo. Y cuando Javier cruzó esa puerta, la forma en que ella le tocó el brazo, la comodidad familiar en su interacción, el beso que duró demasiado para ser amistoso. Bueno, fue entonces cuando mi mundo se salió de su eje por completo. Me agaché entre esos arbustos durante 2 horas, observando a través de las ventanas cómo mi marido vivía una vida de la que yo no sabía nada: vino caro, conversaciones íntimas, toques que pertenecen a amantes, no a un consultor agrícola y su clienta. Para cuando conduje a casa en un silencio aturdido, una cosa estaba meridianamente clara: Javier Ríos no estaba evaluando muestras de suelo en Tequisquiapan. Estaba viviendo una doble vida, y yo la había estado financiando con mi salario de maestra y mi ingenua confianza durante 5 años. La pregunta no era si mi marido me estaba engañando. La pregunta era, ¿sobre qué más había estado mintiendo? Y más importante, ¿qué iba a hacer yo al respecto?
El viaje de regreso a casa desde Tequisquiapan fue como viajar a través de un universo paralelo donde todo parecía igual, pero nada tenía sentido. No dejaba de reproducir ese beso, esa cómoda intimidad, la forma en que Javier había entrado en esa mansión como si perteneciera allí. Para cuando llegué a nuestra entrada, había tomado una decisión. No iba a enfrentarlo directamente. Todavía no. Necesitaba entender exactamente a qué me enfrentaba antes de mostrar mis cartas. Javier regresó el domingo por la noche, justo a tiempo, llevando su maleta de viaje y vistiendo la misma ropa de trabajo con la que se había ido. La actuación fue impecable, una camisa arrugada, una mancha de tierra estratégicamente colocada en sus vaqueros, incluso un leve olor a fertilizante que claramente se había aplicado como loción. ¿Cómo estuvo el rancho de los Miranda? Pregunté desde la cocina, con la voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Complicado suspiró, dejando su maleta con un cansancio ensayado. El pH de su suelo es peor de lo que pensaba. Me llevó todo el fin de semana solo para obtener las lecturas de base. El señor Miranda es un buen hombre, eso sí. De la sal de la tierra. Asentí con simpatía, removiendo la olla de chili que había preparado para la cena. Eso suena agotador. ¿La señora Miranda te cuidó bien? Javier hizo una pausa de una fracción de segundo, tan breve que podría haberla pasado por alto si no estuviera observando con atención. Oh, no hay señora Miranda. Es viudo. Vive solo con su perro, Buster. El pobre se siente solo, creo. No paraba de querer hablar de su difunta esposa mientras yo trabajaba. La mentira salió de su boca como la miel, suave, dulce y completamente fabricada. Quería gritar, lanzarle la cuchara de madera a su cara mentirosa, exigirle que me dijera quién era realmente la morena del batín de seda. En cambio, sonreí y le serví un plato de chili. Pues no eres un encanto por hacerle compañía. Dije. Algunas personas realmente aprecian tener a alguien con quien hablar. Esa noche, mientras Javier se duchaba para quitarse la suciedad falsa del rancho, busqué en el historial de nuestro portátil. Nunca antes había husmeado, otra señal de lo ingenua que había sido. Pero los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. Lo que encontré me heló la sangre, búsquedas en Google de viñedos de lujo, Tequisquiapan, Querétaro. Anuncios de inmuebles 24 de mansiones en la misma zona a la que lo había seguido. Y lo más condenatorio de todo, viñedos Regina Montenegro. Buscado varias veces en los últimos 6 meses. Regina Montenegro. Por fin, la mujer misteriosa tenía un nombre. Una búsqueda rápida en Internet reveló todo lo que necesitaba saber. Regina Montenegro, 45 años, viuda del empresario tecnológico Marcos Hamilton, quien murió en un accidente de yate hace 3 años, propietaria de Viñedos Montenegro, una de las bodegas más exclusivas de Querétaro. Patrimonio neto estimado, 270 millones de pesos. Las fotos de sociedad mostraban a la misma morena deslumbrante que había visto a través de las ventanas de la mansión. En cada imagen, irradiaba el tipo de confianza que se obtiene al no tener que revisar nunca el saldo bancario o comprar en las rebajas. El tipo de mujer que podría hacer que una maestra de provincia se sintiera invisible solo por existir. Me quedé despierta hasta las 2 de la madrugada leyendo todo lo que pude encontrar sobre Regina Montenegro, artículos de la industria del vino, cobertura de galas benéficas, perfiles de negocios. Era la consentida de Querétaro. Hermosa, rica y generosa con sus donaciones a todas las causas correctas, la viuda perfecta que había transformado el duelo en éxito empresarial. Excepto que ahora, aparentemente, estaba transformando a mi marido en su entretenimiento de fin de semana. El lunes por la mañana trajo nuevas revelaciones. Mientras Javier se duchaba, decidí hacer algo que nunca había hecho en 5 años de matrimonio, miré en su cartera. Mis manos temblaban mientras abría la billetera de cuero que le había regalado en nuestro segundo aniversario. Dentro, escondida detrás de su credencial del INE, encontré una tarjeta de crédito que nunca había visto antes. Una American Express negra con J. Ríos, grabado en letras doradas, el tipo de tarjeta que requiere un crédito excelente o un aval muy rico. Nosotros nunca habíamos calificado para tarjetas de crédito premium. Conocía nuestra situación financiera al centavo,
mi salario de maestra de 550,000 dólares pesos anuales, más lo que Javier decía ganar con su trabajo de consultoría. Nos habían denegado créditos para coches, tuvimos que ahorrar durante meses para permitirnos una escapada de fin de semana a San Miguel de Allende. Entonces, ¿de dónde había salido esta tarjeta negra? La respuesta me golpeó como un golpe físico. Regina Montenegro no era solo la amante de fin de semana de Javier. Estaba financiando toda su vida. Pensé en todas las veces que Javier había insistido en pagar la cena. Todos los bonos que decía recibir de agricultores agradecidos. Todos los regalos caros que me había dado y que yo había asumido que había ahorrado para comprar. Mi anillo de bodas, el portátil que estaba usando para investigar, incluso la mascada de seda que había llevado a las reuniones de padres y maestros. Todo pagado con el dinero de otra mujer. El martes trajo el descubrimiento más humillante hasta ahora. Estaba corrigiendo exámenes en nuestro dormitorio cuando el teléfono de Javier vibró con un mensaje de texto. Él estaba en la ducha y el teléfono yacía boca arriba en nuestra cómoda. La vista previa de la notificación fue suficiente para provocarme náuseas. No puedo esperar a este fin de semana, mi amor. Regina tiene una sorpresa para ti. El nombre del contacto era simplemente R, con un emoji de una copa de vino. Mis manos temblaron al coger su teléfono. Nunca antes había violado su privacidad, pero ese límite parecía ridículo ahora, dado lo exhaustivamente que él había violado nuestro matrimonio. Su código de acceso era nuestro aniversario de bodas. Otra amarga ironía. Y sus mensajes con R pintaban un cuadro que destrozó lo que quedaba de mi corazón. Meses de conversaciones íntimas. Planes para fines de semana en hoteles de lujo, fotos que no pude soportar mirar por más de un segundo. Y lo peor de todo, conversaciones sobre mí. ¿La esposita todavía se cree tus cuentos del rancho? Había escrito Regina la semana pasada. Completamente, había respondido Javier. A veces pienso que es demasiado ingenua para su propio bien. Lo hace casi demasiado fácil. Pobrecita. Viviendo en esa casita diminuta, trabajando con niños todo el día. Debe ser una vida tan simple comparada con la que tenemos. No tiene ni idea de cómo es el verdadero lujo. Probablemente piensa que Vips es alta cocina. Dejé el teléfono antes de poder leer más. Pero el daño estaba hecho. No solo estaban teniendo una aventura. Se estaban burlando de mí, riéndose de mi vida de provincia, de mis modestos ingresos, de mi naturaleza confiada. Yo era su broma privada. La ingenua maestra que trabajaba duro para mantener una vida que ni siquiera sabía que era falsa. El miércoles por la noche, Javier anunció que lo habían invitado a una conferencia agrícola el siguiente fin de semana. Es en Tequisquiapan otra vez, dijo, sin mirarme a los ojos. La propiedad de los Montenegro. Quiero decir, de los Miranda. Va a acoger una especie de exhibición de innovación agrícola. Podría ser genial para hacer contactos. Casi había dicho, Montenegro. El desliz fue tan breve que probablemente pensó que no lo había notado, pero yo capté cada sílaba. Eso suena maravilloso, respondí dulcemente. Quizás podría ir contigo. Me encantaría aprender más sobre las técnicas agrícolas modernas para mis lecciones de clase. El pánico que cruzó el rostro de Javier fue casi cómico. Oh, cariño, es algo muy técnico. Química del suelo, sistemas de riego, regulaciones de pesticidas. Te aburrirías como una ostra. Además, en su mayoría son hombres en la industria. Te sentirías fuera de lugar. Más mentiras envueltas en una falsa preocupación por mi comodidad. Asentí comprensivamente, interpretando el papel de la esposa comprensiva que conocía su lugar. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No iba a ser más su broma. No iba a ser la ingenua maestra que financiaba la vida secreta de su marido con su trabajo duro y su confianza ciega. Iba a descubrir exactamente cuán profundo era este engaño. Porque algo me decía que la aventura de Javier con Regina Montenegro era solo la punta de un iceberg muy oscuro. Y cuando descubriera toda la verdad, ambos se arrepentirían de haber subestimado a la sencilla maestra que había estado pagando por sus risas. Lo que descubrí a continuación haría que su aventura de fin de semana pareciera un juego de niños.
El jueves por la mañana, me desperté con una claridad que no había sentido en meses. El dolor seguía ahí, ardiendo en mi pecho como ácido, pero se estaba transformando en algo mucho más útil, una determinación fría y calculada. Si Javier y Regina querían jugar con la sencilla maestra de escuela, estaban a punto de aprender que subestimar a tu oponente es el primer error en cualquier guerra. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma, la primera vez que usaba un día personal para algo que no fuera una enfermedad real en toda mi carrera docente. Mientras Javier seguía con su rutina normal, comencé lo que en privado llamé Operación Choque de Realidad. Mi primera parada fue el registro público de la propiedad. La gente piensa que los maestros son ingenuos, pero en realidad somos excelentes investigadores. Tenemos que serlo. Cada plan de elección requiere verificación de hechos, cada reunión de padres exige diplomacia, y cada estudiante difícil te enseña a leer entre líneas. Esas habilidades se transfieren maravillosamente al trabajo de detective. Los registros de propiedad de Viñedos Montenegro contaban una historia interesante. Regina había heredado el negocio de su difunto esposo, pero la estructura financiera era más compleja de lo que sugerían los brillantes artículos de las revistas. El viñedo era rentable, pero también era la pieza central de lo que parecía ser un sofisticado esquema de evasión de impuestos que involucraba múltiples empresas fantasma y donaciones caritativas cuestionables. Fotografié todo con mi teléfono, sintiéndome como una agente secreta. Cuanto más investigaba, más irregularidades encontraba, compras de equipos que no coincidían con las operaciones reales del viñedo, honorarios de consultoría pagados a empresas que solo existían en el papel, registros de empleados que listaban a personas que nunca habían trabajado allí. Mi segunda parada fue la biblioteca pública, donde pasé 3 horas investigando la ley fiscal de México y las regulaciones de negocios agrícolas. La bibliotecaria, la señora Johnson, me conocía de las visitas escolares y no cuestionó por qué una maestra de 3er grado de repente necesitaba extensos recursos de derecho empresarial. Lo que descubrí hizo que mi pulso se acelerara. Varias de las prácticas comerciales de Regina parecían violar las exenciones fiscales agrícolas del Estado. Estaba reclamando exenciones fiscales agrícolas para tierras que en realidad se estaban utilizando para eventos de entretenimiento comercial. Las donaciones caritativas que la hacían parecer tan generosa, muchas iban a organizaciones que no parecían existir más allá de sus declaraciones de impuestos. Pero el verdadero avance llegó cuando recordé algo que había pasado por alto en mi agitación emocional. Mi escuela no era una escuela primaria cualquiera. Era el Liceo Anáhuac, la institución privada más prestigiosa de Querétaro. Los padres de mis alumnos incluían abogados, periodistas, ejecutivos de negocios e incluso algunos políticos. Durante 5 años de reuniones de padres y maestros, había construido relaciones con algunas personas muy influyentes, como David Montero, cuya hija Emma estuvo en mi clase hace 2 años. David resultaba ser socio principal en Montero y Valdés Abogados, uno de los principales bufetes de abogados de Querétaro especializados en delitos de guante blanco. Nos habíamos unido por las dificultades de Emma con la comprensión lectora, y siempre me había dicho que lo llamara si alguna vez necesitaba algo. Otra aliada era Rebeca Suárez, una periodista de investigación para el Diario de Querétaro, cuyo hijo Marcos había sido uno de mis estudiantes más desafiantes pero gratificantes. Había escrito varios reportajes sobre esquemas de fraude fiscal en la industria vinícola de Querétaro. Y luego estaba la jueza Patricia Villalobos, a cuya nieta había dado clases particulares gratuitas después de la escuela cuando tenía dificultades con las matemáticas. La jueza Villalobos presidía el Tribunal de Delitos Financieros y tenía fama de ser absolutamente implacable con los evasores de impuestos. Esa noche, mientras Javier se preparaba para otro fin de semana de consultoría agrícola, hice una serie de llamadas telefónicas muy cuidadosas. David, soy Viviana Torres, la antigua maestra de Emma. Sí, le va de maravilla en la preparatoria. Escucha, espero que esto no suene extraño, pero he tropezado con algunas prácticas comerciales que podrían interesar a tu división de delitos de guante blanco. Rebeca, soy Viviana Torres del Liceo Anáhuac. Sí, Marcus es un chico muy brillante. Te llamo porque puede que haya descubierto una historia que es justo de tu estilo. Para el viernes por la noche, tenía un equipo de profesionales investigando discretamente el imperio empresarial de Regina Montenegro. Lo que encontraron superó mis expectativas más salvajes.
Los contadores forenses de David descubrieron que los esquemas fiscales de Regina le habían costado al estado de Querétaro aproximadamente 36 millones de pesos en impuestos agrícolas no pagados durante 3 años. La investigación de Rebeca reveló que varias de las organizaciones benéficas que recibían las donaciones de Regina eran fachadas para operaciones de blanqueo de capitales. La jueza Villalobos no pudo comentar oficialmente, pero dejó claro que las pruebas que había descubierto serían muy interesantes para el SAT. Pero el descubrimiento más impactante provino de una fuente inesperada, mi vecina, la señora Murillo, la dulce anciana que, sin saberlo, había proporcionado mi coche de vigilancia. Resulta que el difunto esposo de la señora Murillo había sido agente de la Policía Federal, y ella todavía mantenía amistades en los círculos policiales. Cariño, dijo mientras tomábamos café el sábado por la mañana, me pediste que estuviera atenta a cualquier cosa sobre esa mujer Montenegro. Bueno, mi amigo, el detective Rodríguez, mencionó algo interesante. La han estado vigilando durante meses, sospechando que está involucrada en algo más que evasión de impuestos. Se me heló la sangre. ¿Qué clase de algo más? ¿Chantaje, tesoro? Al parecer, tiene un historial de grabar encuentros íntimos con sus compañeros masculinos y luego usar las grabaciones para obtener ventajas financieras. Tu marido podría no ser su víctima. Podría ser su próximo objetivo. Las piezas encajaron con una claridad aterradora. Javier no era solo el amante y beneficiario financiero de Regina. Estaba siendo preparado para una caída que lo destruiría por completo. Y cuando sucediera, a mí me tocaría limpiar los restos de su estupidez. Esa tarde, hice algo que me sorprendió incluso a mí. Conduje de vuelta a Tequisquiapan, aparqué fuera de la mansión Montenegro y usé el teleobjetivo que había tomado prestado del club de fotografía de la escuela para documentar todo lo que podía ver. Lo que presencié a través de esas ventanas me revolvió el estómago. Regina no solo estaba entreteniendo a Javier. Estaba grabando sistemáticamente sus encuentros con cámaras ocultas. La vi ajustar lo que parecía ser equipo de grabación mientras Javier estaba distraído, la vi tomar notas en un diario de cuero, la observé fotografiar documentos de la cartera de Javier cuando él no miraba. Javier no era el novio de Regina. Era su objetivo. Y estaba demasiado cegado por el lujo y los halagos para ver la trampa que se cerraba a su alrededor. Pero esto es lo que ninguno de los dos se dio cuenta, yo también lo había estado documentando todo. Cada mentira que Javier me dijo, cada transacción sospechosa, cada prueba que había reunido. Tenía fotografías, registros financieros, declaraciones de testigos y una red de aliados profesionales que ya estaban construyendo casos contra ambos. La hermosa ironía era que mientras Regina planeaba destruir a Javier, y Javier planeaba eventually dejarme por su amante rica, yo planeaba destruirlos a ambos. El lunes trajo la última pieza de información que necesitaba. Rebeca llamó con una noticia que hizo que mi corazón se acelerara. Viviana, no te lo vas a creer. Regina Montenegro organiza una gala benéfica el próximo sábado por la noche en su viñedo para apoyar la educación de Querétaro. ¿Qué tal esa ironía? Va a ser el evento social de la temporada. Toda la élite de Querétaro estará allí, incluidas varias personas que han estado haciendo preguntas sobre sus prácticas comerciales. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que surgen cuando los investigadores federales comienzan a hacer averiguaciones. Mis fuentes dicen que el SAT y la FGR planean actuar pronto, pero están esperando el momento adecuado para maximizar el impacto. Sonreí por primera vez en semanas. ¿Y si te dijera que podría saber exactamente cuándo debería ser ese momento adecuado? El próximo sábado por la noche, el mundo de Regina Montenegro se iba a derrumbar frente a todos los que importaban en la sociedad de Querétaro, y Javier finalmente aprendería lo que sucede cuando subestimas a una maestra que ha estado prestando atención todo el tiempo. La única pregunta que quedaba era si se daría cuenta de que había sido manipulado por las dos mujeres de su vida antes de que fuera demasiado tarde para importar. La noche de la gala benéfica de Regina Montenegro llegó con un clima otoñal perfecto del Bajío, fresco, claro y absolutamente despiadado en su belleza. Me paré frente al espejo de mi dormitorio, ajustando el elegante vestido negro que había comprado con dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Dinero de Javier, técnicamente, aunque ambos sabíamos de dónde venía realmente. Estás preciosa, cariño, dijo Javier detrás de mí, ajustándose la corbata.
Estaba nervioso. Podía verlo en la forma en que sus manos temblaban ligeramente, en la forma en que revisaba constantemente su teléfono en busca de mensajes de Regina. ¿Estás segura de que quieres venir esta noche? Va a ser bastante aburrido. Solo un montón de gente del vino hablando de uvas y deducciones fiscales. Le sonreí en el espejo. Oh, no me lo perdería por nada del mundo. Apoyar la educación de Querétaro es muy importante para mí como maestra, ya sabes. Lo que Javier no sabía era que había pasado la última semana orquestando la caída más elaborada en la historia social reciente de Querétaro. Mientras él planeaba su gran debut como el novio oficial de Regina, yo había estado coordinando con agentes federales, investigadores fiscales y algunos socios comerciales muy enojados que finalmente se habían enterado de a dónde habían ido realmente sus inversiones. La finca de viñedos Montenegro se transformó en algo sacado de un cuento de hadas. Guirnaldas de luces serpenteaban a través de las vides, elegantes mesas salpicaban el césped bien cuidado, y la élite de Querétaro se mezclaba con copas de champán y sonrisas cuidadosamente practicadas. Regina no había escatimado en gastos, lo cual, dado lo que ahora sabía sobre sus finanzas, probablemente era a expensas de otra persona. La propia Regina lucía deslumbrante con un vestido verde esmeralda que probablemente costaba más que mi salario anual. Se movía entre la multitud como la experimentada socialité que era, aceptando cumplidos por la belleza del viñedo y sus generosas contribuciones a las escuelas locales. La ironía no se me escapaba. Estaba siendo celebrada por apoyar la educación mientras defraudaba sistemáticamente a las agencias estatales que la financiaban. Javier se mantuvo a mi lado durante la primera hora, interpretando al marido perfecto mientras sus ojos buscaban constantemente a Regina. Lo observé observarla, notando el hambre en su expresión, la forma en que su lenguaje corporal cambiaba cuando ella se reía del chiste de otro hombre. Estaba completamente consumido por su obsesión con la riqueza y el estatus de ella. Exactamente a las 8:30, me excusé para empolvarme la nariz, y me escabullí para hacer una llamada. David, estamos listos para la fase 1. Rebeca, es hora de tu exclusiva. Detective Rodríguez, la fiesta está en pleno apogeo. A las 9, comenzaron las primeras ondas. David Montero llegó con 2 colegas de su bufete, aparentemente como invitados, pero en realidad llevando maletines llenos de documentos legales. Rebeca Suárez apareció con su fotógrafo, oficialmente cubriendo el evento de caridad, pero en realidad documentando todo para un tipo de historia muy diferente. A las 9:15, llegaron los verdaderos invitados de honor, la agente especial Sarah Williams de la Unidad de Delitos Financieros de la FGR, acompañada por 2 investigadores del SAT y un representante de la Secretaría de Finanzas del Estado. Regina los notó de inmediato. Vi cómo su rostro cambiaba de anfitriona segura a empresaria preocupada y a pánico apenas contenido en el lapso de 30 segundos. Se dirigió hacia ellos con Javier siguiéndola, su confusión evidente mientras la noche daba un giro inesperado. «Señor». Montenegro, dijo la agente Williams con una voz que resonó en la multitud repentinamente silenciosa, necesitamos hablar con usted sobre algunas irregularidades en sus declaraciones fiscales. Lo siento, pero este no es ni el momento ni el lugar, respondió Regina, con la voz tensa pero manteniendo aún su pulcritud de socialité. Quizás podríamos programar una reunión para la próxima semana. En realidad, señora, tenemos una orden para su arresto inmediato por cargos de evasión fiscal, fraude y delincuencia organizada. La elegante atmósfera de la fiesta se hizo añicos como un cristal al golpear el mármol. Los invitados sacaron sus teléfonos para grabar. Los meseros dejaron de servir vino, y la música del cuarteto de cuerdas murió en un crescendo incómodo. Javier dio un paso adelante, con el rostro enrojecido por la ira y la confusión. Debe haber algún error. Regina dirige un negocio legítimo. Es una de las empresarias más respetadas de Querétaro. La agente Williams miró a Javier con algo parecido a la lástima. ¿Y ustedes? Javier Ríos. Soy el consultor agrícola de la señora Montenegro. Ah, señor Ríos. También necesitaremos hablar con usted. Parece que sus honorarios de consultoría se pagaron a través de varias de las cuentas fraudulentas que hemos estado investigando. Fue entonces cuando salí de la multitud, moviéndome al lado de Javier con la expresión preocupada de una esposa devota. Oficiales, creo que podría haber alguna confusión.
Mi marido ha estado haciendo un trabajo agrícola legítimo para varios ranchos de la zona. Rebeca Suárez apareció a mi lado con su fotógrafo. Señor Torres, ¿verdad? Entiendo que ha sido de gran ayuda en esta investigación. La cabeza de Javier se giró bruscamente hacia mí, con los ojos abiertos de incredulidad. Viviana, ¿de qué está hablando? Metí la mano en mi bolso y saqué una gruesa carpeta de Manila. Creo que es hora de que todos tengamos una conversación honesta. ¿No crees, Javier? La carpeta contenía todo: fotografías de Javier entrando en la mansión de Regina, copias de los extractos de su tarjeta de crédito financiados por las cuentas de ella, capturas de pantalla de sus mensajes de texto, lo más dañino de todo, la documentación del esquema de fraude fiscal en el que ambos habían estado participando, a sabiendas o no. Verán, dije, mi voz resonando claramente en el silencio atónito, cuando tu marido empieza a vivir un estilo de vida muy por encima de sus posibilidades, una esposa preocupada podría empezar a hacer preguntas. Y cuando esas preguntas llevan a descubrir un fraude sistemático que está robando dinero de los sistemas escolares de Querétaro, bueno, como educadora, sentí que era mi deber cívico denunciarlo. La compostura de Regina finalmente se rompió por completo. Tú, pequeña don nadie. No tienes ni idea de en qué te estás metiendo. Javier me eligió a mí. Iba a dejarte de todos modos. En realidad, interrumpió la agente Williams, señora Montenegro, debemos informarle de que también hemos encontrado pruebas de su operación de chantaje, las cámaras ocultas en su casa, las grabaciones que ha estado haciendo de sus invitados, la amenaza de exposición que ha utilizado para controlar a sus socios comerciales. El rostro de Javier se puso blanco como el papel. ¿Grabaciones? ¿Qué grabaciones? Casi sentí lástima por él mientras la última pieza del rompecabezas encajaba en su mente. Oh, Javier, dije suavemente. ¿Realmente pensaste que te amaba? Nunca fuiste su novio. Fuiste su última víctima. Ha estado grabando todo lo que hicieron juntos, planeando usarlo en tu contra cuando se aburriera. La multitud de la élite de Querétaro observaba con fascinado horror cómo Javier se daba cuenta de que había sido manipulado por las dos mujeres de su vida, manipulado por Regina para sus esquemas criminales y superado en astucia por la esposa que había considerado demasiado ingenua para notar su engaño. Pero el mayor shock estaba aún por llegar. Hay algo más, anunció Rebeca a la multitud. La señora Torres no es solo una maestra de primaria. También resulta ser la informante anónima que proporcionó las pruebas que han estado impulsando esta investigación durante el último mes. La misma investigación que ha descubierto una red de fraude que involucra a otras 12 empresas y aproximadamente 270 millones de pesos en ingresos fiscales robados. Sonreí ante la expresión atónita de Javier. ¿De verdad pensabas que 5 años de matrimonio con una maestra no te enseñarían algo sobre habilidades de investigación, cariño? Mientras los agentes federales se llevaban a Regina esposada, y Javier se enfrentaba a la realidad de sus propios problemas legales, me di cuenta de que mi venganza cuidadosamente planeada había superado incluso mis propias expectativas. Pero la noche aún no había terminado. Todavía quedaba una sorpresa más, y esta cambiaría todo lo que creía saber sobre lo que realmente significaba la justicia. 6 meses después, estoy sentada en mi nuevo apartamento, un espacio luminoso y espacioso que elegí y decoré enteramente para mí, corrigiendo exámenes un domingo por la mañana con un café que sabe exactamente como me gusta, fuerte, sin azúcar, sin concesiones. La luz de la mañana entra a raudales por ventanas que dan al este, algo que nunca tuve en la casa que compartí con Javier. Nunca me di cuenta de cuánto extrañaba ver el amanecer hasta que tuve la libertad de elegirlo. Las secuelas de esa noche de gala se desarrollaron tan dramáticamente como era de esperar. Regina Montenegro fue sentenciada a 8 años en una prisión federal por evasión fiscal, fraude y delincuencia organizada. Su viñedo fue confiscado por el gobierno, y los 270 millones de pesos que había robado fueron devueltos al Fondo de Educación de Querétaro, una justicia poética que todavía me hace sonreír. Las noticias locales cubrieron la historia durante semanas, llamándola la caída de la reina del vino de Querétaro. El destino de Javier fue más complicado, lo que de alguna manera se sintió apropiado para alguien que había vivido una mentira tan complicada. Como pudo demostrar que no había participado a sabiendas en el esquema de fraude gracias a su genuina ignorancia sobre los negocios y su historial documentado de ser manipulado por Regina, evitó la cárcel. En cambio,
Recibió 2 años de libertad condicional, servicio comunitario y una deuda con el SAT que lo seguirá durante la próxima década. Más importante, al menos para mí, el divorcio fue rápido y decisivo. Cuando la aventura de tu marido es noticia de primera plana y sus delitos financieros son de dominio público, no hay mucho margen para la negociación. Me quedé con nuestra casa, que vendí rápidamente, y me fui con suficiente dinero para empezar de nuevo completamente en mis propios términos. La parte más difícil no fue la humillación pública ni los procedimientos legales. Ni siquiera fue descubrir que mi matrimonio se había construido sobre mentiras y financiado con dinero robado. La parte más difícil fue enfrentarme a la mujer en el espejo que había estado tan dispuesta a creer que el amor significaba no hacer nunca preguntas difíciles. Pasé muchas noches en esos primeros meses preguntándome cómo había pasado por alto tantas señales de alerta, los regalos caros que no coincidían con los ingresos declarados de Javier, los viajes de fin de semana que nunca tenían detalles verificables, la forma en que desviaba la conversación cada vez que hacía preguntas específicas sobre su trabajo. Me había entrenado para estar satisfecha con respuestas superficiales porque profundizar se sentía como no confiar en él. Pero esto es lo que aprendí, hay una diferencia entre la confianza y la ceguera voluntaria. La confianza es creer en el carácter de alguien basándose en sus acciones consistentes. Lo que yo había estado practicando era ceguera voluntaria, elegir no ver las inconsistencias porque verlas habría requerido conversaciones difíciles y verdades potencialmente dolorosas. Mis alumnos notaron el cambio en mí primero. Maestra Viviana, parece diferente, me dijo Emma Martínez un día después de clase. Más fuerte, supongo. De la boca de los niños sale la verdad. Los niños de 8 años son notablemente perceptivos cuando los adultos piensan que no están prestando atención. Ahora soy más fuerte. No porque sobreviví a una traición, aunque lo hice, sino porque aprendí que mis instintos tenían razón todo el tiempo. Cada vez que algo no me cuadraba, cada momento en que las historias de Javier no encajaban del todo, cada presentimiento que me decía que investigara más a fondo, había tenido razón al sentir esas cosas. Simplemente no había sido lo suficientemente valiente para confiar en mí misma. El trabajo de maestra que Javier una vez llamó, pequeño, y, simple, resultó ser mi salvación. Mis colegas me apoyaron durante el divorcio. Mis alumnos me recordaban a diario que nutrir mentes jóvenes es en realidad un trabajo profundo. Y las relaciones profesionales que había construido con padres como David Montero y Rebeca Suárez demostraron que el respeto y la conexión genuina importan más que la riqueza ostentosa o el estatus social. He empezado a salir de nuevo, con cautela. Hay un bibliotecario llamado Miguel que me trae libros que cree que disfrutaré y escucha pacientemente cuando cuento historias sobre mis alumnos. Conduce un Sentra de 10 años, vive en un apartamento modesto y nunca ha intentado impresionarme con regalos caros o promesas extravagantes. En cambio, me impresiona con su amabilidad, su consistencia y la forma en que hace preguntas reflexivas sobre mi día. Javier intentó contactarme una vez, unos 3 meses después de que el divorcio fuera definitivo. Quería explicar, disculparse, convencerme de que Regina lo había manipulado para que creyera sus mentiras. Quizás eso era parcialmente cierto. Pero lo que no pudo explicar fue su disposición a burlarse de mí en mensajes de texto, a dejar que otra mujer pagara los regalos que me daba, a construir una relación conmigo sobre una base de engaño. No respondí a su mensaje, no por ira, aunque todavía quedaba algo de eso, sino porque finalmente había aprendido la diferencia entre el perdón y permitir que alguien vuelva a tu vida para hacerte daño de nuevo. La mejor venganza, resulta, no fue ver a Regina ser arrestada o a Javier enfrentar las consecuencias de sus elecciones. La mejor venganza fue descubrir quién soy cuando no estoy tratando de ser lo suficientemente pequeña para encajar en la mentira de otra persona. Soy una maestra que ayudó a desmantelar un esquema de fraude multimillonario. Soy una mujer que confió en sus instintos y actuó sobre ellos con precisión y coraje. Soy alguien que eligió la verdad sobre la comodidad y la justicia sobre la paz. Y lo más importante, finalmente soy alguien que sabe que ser subestimada no es una debilidad. Es un superpoder, siempre y cuando recuerdes usarlo sabiamente. A veces, la persona más peligrosa de la habitación es aquella que todos creen inofensiva. Recuerda eso la próxima vez que te sientas tentado a desestimar la fuerza silenciosa de alguien que ha estado prestando atención todo el tiempo.